Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro informativo semanal de Radio HM. Esta semana estamos con ustedes Ana María La Peña e Isabel Jordán. Se acaba de publicar en Estados Unidos Redimida por la Gracia, el relato de conversión en 2011 de Ramona Treviño, directora de un centro de Planned Parenthood. Ramona era contraria al aborto, pero se lavaba las manos. Ella solo repartía anticonceptivos y derivaba a las jóvenes embarazadas a otros centros. El momento clave de su conversión fue cuando entendió que esa sangre también estaba en sus manos y, sobre todo, cuando sintió que Dios le decía: no es demasiado tarde. Algunos consideran a Ramona Treviño la Abby Johnson de los anticonceptivos. Las dos son de Texas, las dos fueron gerentes de centros del gigante abortista Planned Parenthood. Las dos terminaron dejando sus trabajos y uniéndose al movimiento Provida. Sin embargo, a diferencia de Abby Johnson, Ramona nunca apoyó el aborto y en su centro no se practicaban. Su conversión fue distinta. Dios le ayudó a ver que la contracepción es la otra cara de la moneda del aborto, y aunque solo facilitara las conductas que llevaban a las jóvenes a quedarse embarazadas y las derivara a centros abortistas, era responsable de esas muertes. 3 años después de su conversión, Ramona acaba de publicar Redimida por la Gracia, un libro en el que cuenta su camino como una católica que viajó a Planned Parenthood y volvió. La historia de su conversión es todo un mosaico en el que han intervenido de forma decisiva muchas de las entidades protagonistas del movimiento Provida en Estados Unidos. Está la campaña de 40 días por la vida que empezó a celebrarse delante de su centro justo la cuaresma anterior a su conversión, en abril de 2011. Cuando comenzó a tener dudas sobre su trabajo, empezó a hablar con ellos y descubrió que en vez de unos chalados, como siempre le habían dicho, eran personas que se preocupaban por ella y estaban dispuestas a ayudarla. También intervino la asociación Life Action, especializada en investigaciones encubiertas en abortorios. En concreto, una de las cosas que empezó a hacer sospechar a Ramona que la entidad para la que trabajaba no se preocupaba por las mujeres, como dice continuamente su propaganda, fue el hecho de que cuando una de las investigaciones de Life Action desveló que los trabajadores de algunos centros estaban dispuestos a no denunciar casos sospechosos de tráfico sexual de menores, la preocupación de sus jefes no fue cómo poner fin a este encubrimiento, sino qué debían hacer los trabajadores para evitar ser grabados. No podía faltar la gran labor provida de la Iglesia Católica. Una vez se convirtió y dejó Planned Parenthood, uno de los primeros sitios donde acudió para ofrecerse a ayudar fue el Comité Católico Provida de Texas, una de las instituciones católicas del país con un programa más amplio de defensa de la vida. Sin embargo, el golpe de gracia lo recibió a través de una radio católica, Guadalupe Radio Network, y del programa La Buena Lucha, de Barbara McGuigan. Un martes de ese mes de abril, Ramona salió del trabajo. Ese día solo encendió la radio al aparcar delante de su casa. Bárbara estaba hablando del aborto y comenzó a explicar que algún día todos seríamos juzgados por Dios y que una de las preguntas sería: ¿conocías la causa Provida? ¿Y tú qué hiciste? Me vi delante del Señor, recuerda. Ya no era Bárbara la que hablaba, sino Dios, y no a alguien al azar que hubiera llamado a la radio, sino a mí. Por fin, en medio de su angustia, una voz que llevaba tiempo intentando hacerse oír le aseguró: no es demasiado tarde. Pocos días después, Ramona dejó su trabajo y, como ya se ha dicho, se empezó a poner en contacto con entidades Provida. La clínica en la que trabajaba terminó cerrando, otro logro de los 40 días por la vida. Tras rezar mucho y consultar con su director espiritual, finalmente tomé la decisión de que había que contar esta historia, porque no iba sobre mí, sino de devolverle a Dios lo que me había dado y glorificarle. Si yo no lo comparto, nadie llegará a saber lo grande que son el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Días festivos en Francia, un ataque a la religión católica. Romina Power vuelve al cine mostrando las matanzas de los comunistas italianos a católicos en 1945. Turín, sacerdotes perdonarán excepcionalmente el pecado del aborto. Venezuela, Iglesia lanzó la campaña Compartir 2015. Estado Islámico se atribuye a un nuevo vídeo la ejecución de 21 peshmerga tras pasearlos en jaulas. Un anillo de la paz de musulmanes ante la sinagoga de Oslo por el ataque antisemita de Copenhague. Seminario Conciliar de México innova con página web para llegar a jóvenes con vocación. Iniciativa para aliviar el hambre durante la cuaresma. El gobierno del Congo cierra emisoras de radio y televisión. Después de 8 meses de secuestro en Afganistán, liberan al jesuita que trabajaba allí con refugiados. El Estado Islámico secuestra a 90 cristianos en el noroeste de Siria. Los obispos filipinos lanzan una campaña de oración por la paz tras la masacre de Mamasapano.
Comentaremos también algunas noticias nacionales. Monseñor Ángel Javier Pérez, consagrado como obispo de Barbastro Monzón. Parapléjico logra caminar gracias a tratamiento con células madre adultas. Monseñor Osoro ve absurdo que se plantee la posibilidad de romper los acuerdos entre España y la Santa Sede. Los obispos españoles se reúnen y preparan su aportación conjunta al Sínodo de la Familia de octubre. La diócesis de Getafe celebrará un congreso de nueva evangelización en el Cerro de los Ángeles. España, los alumnos de primaria de la clase de religión católica deberán memorizar oraciones. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. 100 sin techo distribuyen un libro regalado este domingo por el Papa. Papa Francisco envía mensaje de Cuaresma para campaña de fraternidad. En Roma, Pontificio Consejo para la Familia organiza vigilia de oración. El Papa decreta la concesión del título de doctor de la Iglesia a San Gregorio de Narek. Ejercicios espirituales del Papa Francisco con la curia bajo las enseñanzas del profeta Elías. Días festivos en Francia, un ataque a la religión católica. Según Erika Baretz, diputada socialista de la isla de La Reunión, sería paradójico que la República laica dé un estatuto legal solo a las fiestas de una religión. Por otra parte, en los países de ultramar franceses, el hecho y la historia religiosa son a veces de naturaleza muy diferente. La representante de La Reunión quería sustituir el lunes de Pascua, la Ascensión, el lunes de Pentecostés, la Asunción y Todos los Santos. En la versión votada se ha indicado justamente que no podrán sustituirse los días festivos republicanos 1 y 8 de mayo, 14 de julio y 11 de noviembre. Según el portavoz de los obispos de Francia, Monseñor Olivier Rabedou-Dumas, se trata de un ataque fuerte a la religión católica. En declaraciones en una radio francesa, Monseñor Olivier Rabedou-Dumas precisó: no parece que ninguna de las diócesis de ultramar haya sido consultada sobre esta cuestión, aparte quizás de Reunión. Se levanta el velo que durante 70 años ha encubierto las matanzas cometidas por los comunistas italianos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Bajo pretexto de colaboracionismo o de fascismos, los partisanos llevaron a cabo una auténtica depuración de adversarios que situó al Partido Comunista Italiano como el más fuerte de Europa. Su líder, Palmiro Togliatti, protegido por Stalin durante toda la guerra, se veía al borde de alcanzar el poder en las elecciones de 1948. Tan elevada era esa posibilidad que Pío XII y la jerarquía italiana se movilizaron a fondo para evitarlo, apoyando expresamente al candidato democristiano Alcide de Gasperi. La película El secreto de Italia gira en torno a la matanza de Codevigo, pequeña localidad en la provincia de Padua, en el Véneto. ¿Qué pasó en Codevigo? Entre finales de abril y mediados de junio de 1945, miembros de la 28ª Brigada Garibaldi ocuparon la población y asesinaron a 136 personas tras juicios populares sumarísimos. Las cifras bailaban incluso hasta 365, bajo la acusación, real o no, de haber formado parte de las estructuras del Estado fascista. Las víctimas eran llevadas a las afueras del pueblo y ametralladas o muertas a golpes, y luego enterradas en fosas comunes o tiradas al río Brenta. Sus familiares no pudieron empezar a buscarlas hasta los años 60 y solo consiguieron rescatarse 114 cadáveres que tampoco pudieron identificarse en su totalidad. Por todos estos crímenes hubo 4 encausados 2 veces, pero fueron absueltos. Ahora se ha estrenado El secreto de Italia, que narra los hechos de Codevigo, con un elenco de actores encabezado por Romina Power, hija de Tyrone Power. El arzobispo de la Arquidiócesis de Turín, César Nosiglia, firmó el miércoles de ceniza un decreto que autoriza a los confesores en la diócesis, con motivo de la ostensión de la sábana santa, a que puedan perdonar el pecado gravísimo del aborto, a los penitentes que declaren al confesor su arrepentimiento y pidan el perdón. De acuerdo con el Código de Derecho Canónico, la persona que practica un aborto o quien lo procura queda automáticamente excomulgado, late sentencia. La medida autorizada por el arzobispo de Turín evita al penitente recurrir con una petición más rígida y complicada, a través de la cual la Iglesia perdona siempre en cualquier parte del mundo dicho pecado. El miércoles de ceniza para la Iglesia en Venezuela no solo es el inicio de la Cuaresma. Desde hace 35 años, la Conferencia Episcopal Venezolana practica el arrepentimiento personal y la solidaridad con el hermano a través de la campaña Compartir. En esta ocasión el lema es «Acogemos tu vida, mejoramos tu salud» y se realizará en un contexto de crisis donde las carencias de medicamentos y servicios médicos eficientes se dan la mano con la escasez de alimentos y otros rubros. La Iglesia quiere proponer que las personas de las comunidades tengan formación y se organicen para ser también monitoras y puedan salvar vidas, dijo la directora de Cáritas. La campaña Compartir 2015 se trabajará en las escuelas con cartillas formativas, en las comunidades con talleres básicos de formación y en las parroquias. Con respecto a las escuelas, es invitar a los niños a tener conciencia sobre la importancia de la salud, cómo aportar a su entorno y cómo crear una salud natural para tener una vida más sana.
Explicó que han previsto 3 formas de colaborar. Primero, con las habilidades. Si eres médico o enfermera, acércate a tu parroquia y coloca tus habilidades a la orden. Segundo, mediante la creación de un banco de insumos. Si tienes insumos médicos que puedas donar, llévalo a la parroquia más cercana. Y tercero, a través de una colecta especial. Durante el 5º domingo de Cuaresma y el Jueves Santo, en las misas habrá una colecta especial para la campaña. Además, las personas interesadas en realizar un aporte monetario pueden hacerlo por banco. La organización yihadista Estado Islámico publicó a última hora del sábado 21 de febrero un nuevo vídeo en el que un portavoz informa de la ejecución a 21 combatientes kurdos peshmerga a los que previamente habían obligado a desfilar apresados en jaulas, transportadas en vehículos por las calles de la localidad iraquí de Kirkuk. Ese mismo día, sábado 21 de febrero, el Estado Islámico había quemado vivas a otras 43 personas que eran residentes de la zona de Al-Baghdadiyya, en la provincia iraquí de Al-Anbar, a quienes habían secuestrado hacía algo más de una semana. Todos también habían sido previamente enjaulados. En su mayoría eran policías e integrantes de los consejos de salvación, milicias suníes progubernamentales, antes de prenderles fuego. Esta zona iraquí está siendo especialmente castigada por el Estado Islámico, donde ya habían ejecutado masivamente a policías y civiles, incluidos mujeres y niños. Un grupo numeroso de musulmanes, muchos de ellos jóvenes, han formado el sábado 21 de febrero un anillo de paz como gesto de protección en torno a la sinagoga de Oslo, Noruega, en respuesta al reciente ataque a una sinagoga en Copenhague, Dinamarca. La humanidad está unida y estamos aquí para demostrarlo, ha afirmado uno de los convocantes, Cezanne Abdullah, dirigiéndose a los inmigrantes musulmanes y a los noruegos que se congregaron ante el templo judío. Hay muchos más defensores de la paz que defensores de la guerra, ha añadido en un acto en el que también han participado representantes de la comunidad judía de Oslo. Sigue habiendo esperanza para la humanidad, para la paz y el amor a pesar de las diferencias religiosas y de origen, ha añadido. Con una imagen más fresca, ágil y juvenil, y con secciones que favorecen más la interacción con los usuarios de Internet, el Seminario Conciliar de México lanzó el 18 de febrero, miércoles de ceniza, una nueva página web. El propósito del site es fortalecer la labor comunicativa que hasta el momento venía realizando el seminario, ofreciendo más herramientas para llegar de modo especial a los jóvenes. Precisamente el nuevo sitio cuenta con mayor interacción gracias a las redes sociales, puesto que se ha optimizado el perfil del seminario en Facebook, así como un canal en YouTube, y se creó un blog, los cuales permitirán compartir los contenidos de la página y sobre todo dar a conocer la labor de la institución. Entre las novedades se incorporarán boletines digitales, uno de ellos dirigido a los jóvenes con inquietud vocacional, otro a los seminaristas y un tercero a los bienhechores del seminario. La Cuaresma es tiempo de oración, ayuno y sacrificio, pero también es tiempo de caridad. Es por eso que desde hace 4 décadas los católicos de Estados Unidos vienen participando del programa Rice Bowl, plato de arroz, a través del cual utilizan los sacrificios de este tiempo litúrgico para aliviar el hambre que en el mundo causa la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas y las familias en necesidad. El dinero que se colecta posteriormente es distribuido en su 75% para apoyar a los programas de la CRS en el mundo, que incluyen proyectos agrícolas para mejorar las cosechas, de saneamiento del agua para ofrecer agua potable a las comunidades, de microfinanzas con el objetivo de apoyar los pequeños negocios, de salud, sobre todo dirigidos a la nutrición de la población infantil, de educación y de capacitación, entre otros. El 25% restante, por su parte, se utiliza para aliviar el hambre y la pobreza en la propia comunidad que se ha sumado al programa. Además de los donativos, la iniciativa incluye toda una serie de recursos para vivir la Cuaresma, incluyendo reflexiones semanales, historias de esperanza de personas y familias alrededor del mundo que se han incorporado a las ayudas, actividades para realizar en familia y poner en práctica la Cuaresma, e incluso recetas internacionales sin carne para guardar la abstinencia del miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y del Viernes Santo. Garantizar la libertad de prensa en la víspera de elecciones importantes. Este es el llamamiento lanzado por la Asociación de Prensa de la República Democrática del Congo en un comunicado enviado a la agencia Fides. El documento señala que en los últimos meses varias emisoras, algunas católicas, han sido bloqueadas por las autoridades. Entre ellas se encuentran Canal Kin TV y la radio-televisión católica Elika, cuyas señales están bloqueadas en Kinshasa desde el 16 de enero. La radio-televisión Hua en Lubumbashi está bloqueada desde diciembre. La mayoría de las otras emisoras de radio y televisión fueron cerradas en Beni y Butembo por las autoridades a finales de 2014. El comunicado señala que el papel de los medios de comunicación es fundamental en una democracia, especialmente durante el periodo electoral. De hecho, el silenciar a los medios de comunicación no hace más que amplificar las tensiones en el país y afecta gravemente a que las elecciones puedan desarrollarse en un ambiente pacífico.
El cierre inesperado de las emisoras además ha tenido consecuencias socioeconómicas desastrosas en los profesionales que trabajaban en ellas y desalienta la inversión en el sector, poniendo en peligro la creación de nuevos puestos de trabajo. La declaración concluye instando al Gobierno a garantizar la libertad de prensa y al Consejo Superior de Medios Audiovisuales y Comunicación, que es, entre otras cosas, responsable de la protección de la prensa, para que señale si es necesario todas las violaciones a la libertad de prensa. El sacerdote jesuita Alexis Premkumar, de ciudadanía india, ha vuelto sano y salvo a Delhi tras ser liberado después de 8 meses secuestrado por insurgentes en Afganistán, donde trabajaba desde hace casi 3 años en el servicio jesuita para refugiados. El religioso fue capturado el 2 de junio del año pasado en la provincia de Herat, en el oeste de Afganistán, cuando desarrollaba tareas educativas para el servicio jesuita para refugiados. El sacerdote de 47 años llevaba en Afganistán cerca de 3 años, dirigía un centro educativo benéfico y fue secuestrado cuando visitaba una escuela acompañado de un profesor. El Estado Islámico ISIS ha secuestrado al menos a 90 personas de la minoría cristiana asiria en aldeas del noreste de Siria. El secuestro se ha producido en las aldeas de Tal Samirán y Tal Ulmuz, cerca de la población de Tal Tarm, en la provincia de Asaka, controlada por las milicias kurdas. El ataque se inició en las primeras horas del lunes con la irrupción de una villa cercana a Tel Tamer, en el área de Al-Asak, donde vive una minoría asiria aldea siriaca. Las mujeres y los niños fueron reunidos en la zona de la villa, mientras los hombres fueron llevados a las montañas de Ab al-Azid. El obispo Mara Prem Atinie advirtió que el ISIS avanza rápidamente por la región, poniendo en riesgo la vida de los cristianos que viven en las 35 villas de la zona. Los obispos filipinos han lanzado una oratio imperata por la paz en Mindanao. Consciente del momento delicado que está atravesando el país tras la masacre del 25 de enero de Mama Sapano en la isla de Mindanao, la Conferencia Episcopal de las Filipinas ha publicado una oración especial por la paz que se distribuirá en todas las diócesis y parroquias de la nación y será recitada de forma incesante por los fieles en todas las comunidades durante el mes de marzo. El incidente de Mama Sapano tuvo lugar el 25 de enero, cuando en una operación militar contra terroristas islámicos fallecieron 77 personas, entre ellas 5 civiles. La urgencia por la paz también ha sido reiterada en una intervención del cardenal Orlando Quevedo, arzobispo de Cotabato, que ha invitado a los fieles y a todos los políticos filipinos a escuchar a Mindanao, rechazando los intentos de utilizar la tragedia de Mama Sapano para detener las conversaciones de paz. Es necesario, ha dicho cardenal Quevedo, que se dé una oportunidad de paz y reconciliación a Mindanao. Monseñor Ángel Javier Pérez ha sido consagrado como obispo de Barbastro Monzón, Huesca, España, en una ceremonia oficiada por el presidente de la Confederación Episcopal Española, Monseñor Ricardo Blázquez, y el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez. Junto a ellos, otros 40 obispos llegados de varias diócesis españolas y del extranjero, como Venezuela o Colombia. Junto a los obispos, gran parte de los sacerdotes de la diócesis altoaragonesas, las comunidades religiosas, todo el presbiterio de la diócesis de Barbastro y las comunidades religiosas, abades, miembros de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, congregación a la que pertenece Pérez, y del Pontificio Consejo Español de San José en Roma, del que fue rector. La catedral de Barbastro se quedó pequeña con la presencia de más de 1 millar de amigos y fieles. En su homilía, ya como obispo, Monseñor Pérez se ha mostrado humilde a disposición de toda la diócesis. Soy vuestro, ya no existo, me debo a esta esposa hermosa por dentro y por fuera. Solo os pido vuestra vida, os quiero asociar a mi humilde pastoreo, ejerced de testimonio de pastores, sostened mi báculo y visibilizar al buen pastor. La Universidad Católica de Valencia ha informado de un nuevo avance científico que vuelve a demostrar que la medicina y la ética no están reñidas. Un paciente que tenía parálisis ha caminado después de ser tratado con células madre adultas. Este logro demuestra que la investigación con células madre adultas, en este caso extraídas del propio paciente, puede ofrecer grandes resultados sin necesidad de recurrir a las células madre embrionarias, que exige sacrificar embriones humanos y que hasta el momento no ha logrado resultados. El paciente, que ha permitido el descubrimiento, quedó parapléjico tras sufrir una lesión de la médula espinal y fue tratado con una terapia autóloga con células madre adultas. Según los autores, esta es la primera vez que se constata una mejoría clínica tras una lesión espinal después de ser tratada con células del bulbo olfativo del propio paciente. El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, ha asegurado que es absurdo que alguien plantee la posibilidad de que se rompan los acuerdos entre la Iglesia Católica y el Estado.
Durante una conferencia en el diario La Razón, el prelado ha recordado que prácticamente todos los países tienen acuerdos con la Iglesia Católica. Al ser preguntado por las voces que desde la izquierda anuncian que si llegan al gobierno romperán las relaciones con la Iglesia, Monseñor Osoro ha sostenido que se dicen muchas cosas que son inviables. El arzobispo de Madrid ha afirmado que no está preocupado por esa posibilidad, ya que según él nadie quiere volver a Altamira en España ni tampoco a una sociedad dogmática o a una dictadura. Para el prelado existen 3 tipos de sociedades: ética, dogmática y tecnocrática. En este sentido, ha abogado por una sociedad ética y ha expresado su confianza en que los jóvenes apuesten por ella. El pastor de la Archidiócesis de Madrid ha reconocido que en España existe anticlericalismo, aunque en algunos casos ha apuntado que se debe a actitudes de la propia Iglesia. Según Monseñor Osoro, esto se produce cuando los responsables de la Iglesia toman decisiones que no son de su competencia. Mi competencia es que la luz del Evangelio llegue a todos los hombres, ha agregado, tras aseverar que él quiere ser obispo de todos, incluso de quienes no le quieren escuchar, ya que él sí que quiere escucharles a ellos. Los obispos españoles han reflexionado el martes 24 y el miércoles 25 de febrero durante la 234 reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española sobre las respuestas recibidas a las preguntas enviadas por el Papa Francisco para la preparación del Sínodo de la Familia que se celebrará del 4 al 25 de octubre de 2015 en el Vaticano, bajo el título La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y el mundo contemporáneo. El Vaticano envió en diciembre a las conferencias episcopales y a cristianos de todo el mundo un segundo cuestionario para preparar el próximo Sínodo de la Familia de 2015. La Conferencia Episcopal Española envió las preguntas a la diócesis que han debatido sobre las mismas y ahora la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida ha elaborado una síntesis que será la que estudien los obispos esta semana. Tras su reflexión, esta síntesis será remitida a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos antes del 15 de abril, que es el plazo que estableció la Santa Sede. Una vez que el Vaticano reciba todas las respuestas de las diferentes conferencias episcopales del mundo, las evaluará y estudiará para preparar el Instrumentum Laboris, el boceto que servirá de base para la Asamblea Sinodal. El primer Congreso de Nueva Evangelización, que se celebrará del 6 al 8 de marzo en el Cerro de los Ángeles de Getafe, mostrará las más novedosas experiencias para la transmisión del mensaje de la Iglesia en ámbitos como el cine, la infancia o el mundo laboral. Este Congreso de Nueva Evangelización, organizado por la Diócesis de Getafe, permitirá acercar a los asistentes experiencias prácticas y probadas de nuevos métodos mediante talleres en los que diferentes asociaciones, entidades y personas enseñarán sus iniciativas. El cineasta Juan Manuel Cotelo, director de películas como Maryland, Tierra de María, el Instituto Diocesano de Humanidades y Artes Liberales Cor Jesu o la ONG Basida, que atiende a pacientes con SIDA, darán a conocer sus proyectos para la nueva evangelización. Todos estos talleres con experiencias novedosas de evangelización se celebrarán el sábado 7 de marzo en el Congreso de Nueva Evangelización, enmarcado en las actividades preparatorias de la Gran Misión, a la que ha sido convocada por su obispo Joaquín María López, la Diócesis de Getafe, para conmemorar el 25º aniversario de su creación. Centinelas del Mañana, Koinonia o la Fundación Educatio Servanda también mostrarán métodos para transmitir el mensaje católico en ámbitos como la calle o la escuela. Además de estos talleres de formación, durante los 3 días del Congreso habrá ponencias de expertos, impactantes testimonios de conversión y celebraciones litúrgicas bajo el lema «Ven y le encontrarás». El nuevo temario de la asignatura de Religión Católica, que ha sido publicado el martes 24 de febrero en el Boletín Oficial del Estado, contempla en primero de primaria como contenido evaluable que el alumno memorice y reproduzca sencillas fórmulas de petición y agradecimiento, algo que no figuraba en el anterior currículum de 2007. Desaparecen además las referencias a otras religiones en todos los cursos de primaria y secundaria. En la presentación del temario se indica que, aunque conviene subrayar que lejos de una finalidad catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la religión católica ilustra a los estudiantes sobre la entidad del cristianismo y la vida cristiana, lo cierto es que en la lectura de los estándares de aprendizaje evaluables se intentará que el alumno memorice o pueda recitar fórmulas sencillas de petición y agradecimiento. Junto a la introducción de los rezos en primaria, otra novedad es la desaparición de referencias explícitas a otras religiones como el Islam y el judaísmo, y la ausencia de los debates sobre temas polémicos como el aborto, la eutanasia o la institución familiar.
Religión seguirá siendo optativa en primaria y ESO, etapas en las que los alumnos podrán elegir entre dicha materia y valores sociales y culturales, respectivamente, o bien cursar ambas asignaturas. Bachillerato, los centros decidirán si ofrecen o no religión, puesto que ésta se encuentra entre las materias de libre designación. Tal circunstancia, introducida por el Gobierno del Partido Popular, elimina por primera vez en la historia de la democracia española el derecho a los padres y alumnos de ese nivel de estudios a recibir la formación religiosa conforme a sus creencias, que queda en última instancia en manos de los centros. El temario de esa etapa sí contempla la comparación del catolicismo con otros credos. Cien Sin Techo distribuyen un libro regalado este domingo por el Papa. El pequeño volumen de unas 30 páginas lleva por título Custodia del Corazón. Francisco ha explicado que servirá de ayuda para la conversión y el crecimiento espiritual. Tenemos que convertirnos en cristianos valientes. Este es el programa trazado por el Papa Francisco en la primera página del libro de bolsillo que ha regalado el primer domingo de Cuaresma a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco ha enviado un mensaje con motivo de la campaña de fraternidad que todos los años se realiza en Brasil para animar a los fieles a renovar su identificación con Jesús a través de la entrega generosa a los más necesitados. Este año la 52 campaña de fraternidad que organiza la Conferencia Episcopal Brasileña tiene por lema Fraternidad, Iglesia y Sociedad. Se acerca la Cuaresma, señaló el Papa, tiempo de preparación a la Pascua, tiempo de penitencia, oración y caridad, tiempo de renovar nuestra vida identificándonos con Jesús a través de su entrega generosa a los hermanos, especialmente a los más necesitados. De hecho, la Iglesia, como una comunidad formada por los que creen y dirigen su mirada a Jesús, artífice de la salvación y principio de la unidad, no puede ser indiferente a las necesidades de aquellos que están a su alrededor, ya que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la gente hoy en día, especialmente las de los pobres y de todos los que sufren, son también los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los discípulos de Cristo. Francisco animó a hacer un examen de conciencia sobre el compromiso práctico y efectivo de cada uno en la construcción de una sociedad más justa, fraterna y pacífica. El Pontificio Consejo para la Familia, con ocasión del 20º aniversario de la encíclica Evangelium Vitae, organizó una vigilia de oración el 24 de febrero en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. En ese día la programación comenzó a partir de las 17 horas con la acogida y salutación introductoria. A continuación se desarrolló un momento de reflexión y testimonio entre los participantes. A las 18 horas los fieles fueron a rezar el Santo Rosario y después a participar de la celebración eucarística. El Santo Padre ha confirmado el sábado 21 de febrero la sentencia afirmativa de la sesión plenaria de los cardenales y obispos miembros de la Congregación para las Causas de los Santos para la próxima concesión de título de doctor de la Iglesia Universal a San Gregorio de Narek, sacerdote y monje nacido en Angebajik, en la actual Turquía, alrededor del 950 y fallecido en Narek, alrededor del 1005. La vida de San Gregorio se sitúa en plena época de la separación de la Iglesia Apostólica Armenia de su fidelidad a Roma, en una época de paz y prosperidad anterior a las terribles invasiones de los turcos y los mongoles. Se trata de unos años en los que la Iglesia armenia experimentó un auténtico renacimiento cultural, al cual contribuyó grandemente el mismo Gregorio. Gregorio fue un distinguido teólogo y uno de los poetas más importantes de la literatura armenia. Entre sus obras se destacan un comentario sobre el Cantar de los Cantares, muchos panegíricos y una colección de 95 oraciones en forma poética llamada Narek por el monasterio en el que vivió. Murió alrededor del año 1003 y fue enterrado en el mismo monasterio. Su tumba fue el destino de peregrinaciones hasta la época de las masacres perpetradas por los turcos. Fiel a la tradición de su iglesia, Gregorio era un gran devoto de la Virgen, le cantó con acentos inspirados y, según la tradición, María también se le habría aparecido. Desde el domingo 22 de febrero, el Papa Francisco ha estado con la Curia Romana haciendo los ejercicios espirituales anuales en Aritzia, una ciudad a unos 30 kilómetros al sureste de Roma. Los ejercicios han sido dirigidos por un sacerdote carmelita, siguiendo la lectura del profeta Elías sobre el tema Servidores y profetas del Dios viviente. El retiro ha comenzado el domingo 22 de febrero a las 6 de la tarde con la adoración eucarística y ha terminado el viernes 27 de febrero por la mañana con la liturgia de las horas. Durante esta semana de retiro, todas las audiencias pontificias, incluida la audiencia general de este miércoles, se han suspendido. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Ana María La Peña e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.